Habiendo repasado las complicaciones más habituales, ahora pasamos al grupo de las complicaciones menos habituales. Vamos a empezar a hablar de las hemorragias. La hemorragia, como ya lo vimos en la clase de hemostasia, es toda pérdida sanguínea, ya sea en forma espontánea o provocada, por una herida cutánea o mucosa, que si sale al exterior va a ser externa, y si va al interior del organismo o a una cavidad del organismo va a ser considerada interna, y que es anormal por su intensidad y por su duración. Puede ser de aparición inmediata en la cirugía, será intraquirúrgica, o mediata horas o después de la intervención, que será postquirúrgica, que son las que más nos importan ahora. Como este es un tema que ya lo vimos en detalle en otra citación, lo veremos un poco más rápidamente. Acá lo que se ve es una hemorragia postquirúrgica, en el cual se observa ese coágulo que está adherido a una prótesis inmediata a la cirugía, que se tendrá que remover, colocar una gasa, como ya lo vieron, con todo el algoritmo, y realizar las maniobras clínicas correspondientes a contener ese sangrado. En este caso también es otra hemorragia postquirúrgica en el que el paciente concurre con un sangrado constante en la zona. También debemos hacer lo mismo, colocar una gasa, ver si el paciente, si nosotros lo conocemos, si no lo conocemos, hacer la anamnesis, una radiografía y evaluar las maniobras que vimos en la clase de hemostasia que eran para cohibir esa hemorragia. Y como etiología de las hemorragias, recuerden que hay factores locales y generales. Como factores locales está el desgarro del tejido blando, que puede generar alguna hemorragia postquirúrgica, la fractura parcial del hueso alveolar o de espículas óseas. Recuerden que el tejido óseo tiene una medular que es bastante irrigada, que puede llegar a generar ese tipo de hemorragias. La presencia de un ápice fracturado puede generar o favorecer una hemorragia postquirúrgica. La presencia de un granuloma no cureteado. También recuerden que el granuloma tiene fibras colágenas, fibroblastos, neocapilares. Si esos neocapilares no se pueden remover de una forma adecuada, van a generar un sangrado posoperatorio. Las heridas, que pueden ser arterial, venosa, capilar, con esas características que ya vimos en la clase de hemostasia. Y obviamente el trauma de la herida, una lesión, una cirugía de mayor invasividad, va a generar un trauma mayor y una mayor posibilidad de que se genere una hemorragia posoperatoria. No es lo mismo una extracción simple, sin levantar un colgajo, que una extracción que requiere una astectomía, que requiera algún tipo de abordaje de zonas más irrigadas. Como factores generales, tendremos las alteraciones de la coagulación, las discrasias sanguíneas, los medicamentos anticoagulantes, como la heparina, el acenocumarol, que es un anticoagulante oral que se toma de manera crónica. También hay antiagregantes plaquetarios, como el ácido acetilsalicílico, que es un inhibidor de la ciclooxigenasa de manera definitiva, que eso puede generar algún sangrado menor en líneas generales. Y patologías asociadas, como las hepatopatías crónicas, como los pacientes alcohólicos, las leucemias y las inmunodeficiencias. Obviamente, como todas las complicaciones, lo que intentaremos hacer es prevenirlo. Importantísimo el preoperatorio, la anamnesis, evaluar el estado local y sistémico del paciente, evaluar si está tomando alguna medicación, por qué la toma, qué tipo de patologías presenta. En el momento de hacer la cirugía, intentaremos hacer una cirugía que sea lo mínimamente invasiva y trataremos de evitar levantar un colgajo mucoperióstico, trataremos de evitar realizar maniobras que puedan llegar a favorecer sangrado. Y realizaremos obviamente una hemostasia adecuada, prepararemos los tapones hemostáticos que tengamos que tener si es un paciente que tiene, por ejemplo, está tomando un anticoagulante oral y tiene un RIN elevado. Y en el posoperatorio le daremos todas las indicaciones que favorezcan la coagulación o el mantenimiento del coágulo en esa zona. Todo este tipo de cosas lo hablamos en forma más rápida porque pueden repasar todos estos conceptos en la clase de hemostasia. Bueno, ahora nos enfocaremos en una complicación que, si bien la vimos una parte en la parte de complicaciones intraoperatorias,
vamos a desarrollar un poco más en esta parte, que es de complicaciones postquirúrgicas, más que nada en lo que es el diagnóstico y el tratamiento de las lesiones nerviosas. Recuerden que uno de los problemas que tienen las lesiones nerviosas es que son potencialmente permanentes. Esto quiere decir que nosotros cuando generamos una lesión nerviosa no sabemos a ciencia cierta si ese paciente va a recuperar al 100% su sensibilidad o si no la va a recuperar al 100%. Y eso, en comparación con otras complicaciones, le agrega un ítem adicional que generalmente el paciente lo puede llegar a posicionar en un lugar de angustia o de incertidumbre. Las alteraciones nerviosas que vamos a observar los odontólogos en general están todas o la gran mayoría relacionadas a el quinto par craneal, al nervio trigémino y específicamente al nervio mandibular. En general, la gran mayoría de las lesiones que observamos y que hay consultas o que se desarrollan son o del nervio dentario inferior o nervio alveolar inferior, y otro nervio que es el nervio lingual. Cualquiera de esos dos nervios que son terminales del nervio mandibular, que a su vez es terminal del nervio trigémino, son los que tienen en general la mayor prevalencia de lesiones nerviosas. En cuanto al traumatismo operatorio que puede provocar una lesión, la lesión puede llegar a ser, se definió hace muchos años, de tres maneras diferentes. Como una compresión, que sería la neuropraxia, una lesión no de la estructura completa del nervio, sino de algunos axones, la axonotmesis, y si no, la sección completa, que sería la neurotmesis. Esa clasificación es una clasificación muy antigua, de los años 40, que todavía está vigente, pero que no contempla la sintomatología del paciente, que en realidad es lo que más nos importa, porque no, es muy difícil a veces ver, por ejemplo, una lesión del nervio dentario inferior o el nervio alveolar inferior que va adentro de un conducto, es muy difícil saber qué lesión tuvo, si tuvo una compresión, una sección parcial, una sección total. Entonces, lo que generalmente recopilamos es lo que nos dice el paciente de cómo se siente esa alteración nerviosa. Acá lo que podemos ver es el nervio alveolar inferior, que va por su conducto, que va obviamente a emitir todas las colaterales a las piezas dentarias, y va a ser acá un bucle, en la gran mayoría de los casos, que ya en este momento ya se llama nervio mentoniano, porque acá ya se divide en el nervio incisivo y el nervio mentoniano. El nervio mentoniano es una de las terminales del nervio alveolar inferior, y acá está otro ejemplo en el que se ve el nervio mandibular, que es el que viene por acá arriba, es una colateral que es acá ese nervio bucal, y después tenemos el nervio dentario inferior, que va a entrar adentro del conducto dentario inferior, y el nervio lingual, que va a pasar muy cerca de la tabla lingual del tercer molar inferior. Por eso vamos a ver algunas observaciones en cuanto a la técnica quirúrgica de extracción de los terceros molares inferiores. Esta es otra imagen en la que se ve lo mismo, la entrada de esos tres nervios, el bucal, el alveolar inferior, el nervio lingual, y acá lo que se puede ver es que a la altura aproximadamente del primer molar inferior, el nervio dentario inferior viene por lingual y hace un cambio y se va hacia vestibular para salir después a la altura de los dos premolares por el agujero mentoniano. La lesión nerviosa más frecuente en la cavidad oral es la lesión del nervio alveolar inferior y es posterior a la extracción del tercer molar retenido. Eso representa el 50% de las lesiones nerviosas del nervio alveolar inferior, la extracción de esta pieza dentaria. Pero también es importante destacar que la aplicación de la técnica anestésica troncular de los nervios alveolar inferior y lingual representa el 20% de las lesiones nerviosas y que en 7 de cada 10 casos afecta al nervio lingual. O sea que en el caso de la aplicación de la anestesia troncular se lesiona más fácilmente el lingual, quizás porque está más anterior y más superficial, que el nervio dentario inferior o alveolar inferior. Uno de los problemas que presenta el nervio lingual es que genera una sintomatología
más dolorosa y más molesta para el paciente, digamos. Indudablemente, si habría que elegir hipotéticamente un nervio para lesionar, el último que sería el nervio lingual, que además tiene la capacidad gustativa. Recuerden que a través de la cuerda del tímpano, del nervio facial, se anastomosaba y le daba esa función a la lengua. Además de estos casos, obviamente hay otros momentos que se pueden lesionar, aparte de aplicar anestesia y hacer la extracción de un tercer molar retenido, que es la extracción de otro molar, del segundo, después del primero, la realización de cirugías ortognáticas, la endodoncia. A veces si no se genera un buen tope apical, que ya algo vimos de eso en la clase de cirugía apical, si no hay un buen stop apical, a veces el endodoncista puede llegar a impulsar material endodóntico más allá del ápice dentario, y si está justo el conducto dentario inferior ahí, que a veces pasa, puede llegar a empaquetar pasta de endodoncia dentro del conducto dentario inferior, con la colocación de implantes, que es bastante frecuente porque siempre se intenta reponer piezas dentarias perdidas y es una limitante esta estructura nerviosa en esas cirugías, y también con cirugías periodontales. Hemos visto ya en módulos anteriores la evaluación de la radiografía panorámica para evaluar la relación que tiene el tercer molar inferior con el conducto dentario inferior. Hay algunos signos que nos indican esa proximidad, como la disrupción del techo dentario inferior, que es el caso de esta radiografía, el oscurecimiento de las raíces, el desvío del conducto dentario inferior, que también está marcado en esta radiografía, y el estrechamiento de las raíces o el estrechamiento del conducto. Son todos signos radiográficos que nos dan una señal de que la pieza dentaria está en íntima relación al nervio dentario inferior. En esta imagen clínica, después de extraer ese tercer molar inferior retenido, se puede observar el nervio alveolar inferior, que es esta estructura que está acá, que obviamente estará cubierta por alguna membrana, por las membranas que recurren a los nervios. Y acá también está un vaso, que será un vaso que estará irrigando esta parte del tejido óseo, que está por encima de ese conducto. Si vemos acá la pieza dentaria, podemos observar que la raíz formaba parte del techo y a veces queda esa impronta que formaba el nervio de la estructura nerviosa con el paquete vasculonervioso en esa pieza dentaria. Acá podemos ver otro tercer molar inferior retenido, que en este caso es un corte panorexis de una tomografía de acción computada, una CONBIN, y los cortes parasagitales, en el cual podemos observar ese signo que se ve en las radiografías, que es el oscurecimiento de las raíces, y también se puede observar en los cortes qué relación tienen las raíces de ese molar con la estructura del conducto dentario inferior. En este caso, se puede observar cómo incluso en las raíces, esta raíz está por debajo, que debe ser esta, por debajo de la estructura nerviosa. Esto es extremadamente difícil hacer esta extracción sin lesionar esa estructura nerviosa. Acá podemos observar imágenes clínicas que no son fáciles de conseguir porque no es habitual que se vea tan claramente el nervio alveolar inferior, que son fotos clínicas posteriores a la extracción del tercer molar retenido inferior, y en el que se ve el nervio alveolar inferior como un cordón de un tamaño voluminoso en esta zona, en la zona del tercer molar inferior. Y acá están diferentes imágenes clínicas. Acá tengan en cuenta que esto es vestibular, siempre el separador dinámico se coloca en vestibular, y la tabla lingual se la manipula lo menos posible porque acá está el nervio lingual, ahora lo vamos a ver, y acá el nervio alveolar inferior. En cuanto al nervio lingual, es importante destacar que se encuentra muy próximo a la cara lingual del tercer molar inferior.
Este puede discurrir desde 8 milímetros apical a la cresta ósea hasta incluso a la misma altura e incluso a veces arriba de la cresta ósea. Esto es importante porque cuando realizamos las maniobras para hacer la exodoncia del tercer molar retenido, tenemos que tener en cuenta que cualquier ostectomía u odontosección que realicemos en esta zona puede llegar a generar una lesión de ese nervio que pasa por esas zonas, que están ejemplificado acá y mostrado acá en este corte cadavérico. Podemos llegar a lesionar esa estructura nerviosa y generaremos esa lesión tan molesta o impredecible como dijimos anteriormente. Como ya lo mencionamos en la clase de complicaciones intraoperatorias, las lesiones en la cavidad bucal en su gran mayoría van a ser sensitivas o sensoriales. Las lesiones nerviosas sensitivas se las clasifica, no solamente las odontológicas, sino de todo el cuerpo, en estas 6 alternativas, de las cuales los síntomas de estas dos, que es la disestesia y la alodinia, van a ser las peores en cuanto a su clasificación, porque presentan dolor espontáneo o dolor ante estímulos normalmente no dolorosos. Las otras 4 lesiones o clasificaciones, obviamente que son también molestas para el paciente porque prefiere tener la sensibilidad de esa zona como la tenía antes de la cirugía, pero no requieren en general una actitud muy activa si es que no son tan molestas y el paciente puede conllevar su vida cotidiana con estas lesiones. Estas lesiones se clasifican en la ausencia de dolor, anestesia, la disminución de la percepción dolorosa, hipoestesia, el aumento de la sensibilidad dolorosa, hiperestesia, y la sensación de hormigueo, que generalmente se engloba todas en esta sintomatología, que se llama parestesia. La parestesia es la sensación de hormigueo en la zona afectada de un nervio sensitivo. A diferencia de estas dos, la disestesia, que es el dolor espontáneo o por estímulo, y la alodinia, que es el dolor ante estímulos normalmente no dolorosos. Estas dos sintomatologías van a ser las que van a ser más molestas para el paciente. En el caso de las alteraciones del nervio lingual, además de las características sensitivas que vimos en la diapositiva anterior, habrá que sumarle las características sensoriales. Estas características sensoriales podrán estar disminuidas por esta alteración nerviosa, ausentes o alteradas. Se llamarán hipogeusia, ageusia o disgeusia. ¿Qué importancia tiene esta alteración? Es que si justo el paciente es un paciente que tenga que preparar alimentos, que cocine, indudablemente lo va a alterar no solamente en su vida personal, sino también en su vida laboral. Por eso cada lesión nerviosa tiene que ser evaluada de acuerdo a cada paciente. En el caso, por ejemplo, de un nervio lingual que haya sido lesionado, puede ser el informe que realizaremos es, por ejemplo, que presenta una alteración sensitiva de una alodinia del nervio lingual con una ageusia porque no tiene ya capacidad gustativa esa porción de la lengua. Como una de las cirugías en las que más frecuentemente se lesiona el nervio alveolar inferior o lingual es la extracción del tercer molar inferior, vamos a evaluar algunas formas de prevenir esta lesión. Es importantísimo lo que hablábamos anteriormente de conocer la anatomía nerviosa de la zona, saber que el nervio lingual va a discurrir por esta zona, muy próximo a la tabla lingual del tercer molar inferior para después sí introducirse dentro de la lengua, y habrá que hacer las incisiones distales a la extracción de ese tercer molar inferior retenido hacia vestibular, hacia el borde interior de la rama ascendente, para evitar una incisión que pueda llegar a seccionar esa estructura nerviosa en el nervio lingual. Es importante no instrumentar el piso del ápice cuando se hace una extracción dentaria. Digamos, si sabemos que estamos cerca del techo del conducto dentario inferior, realizaremos una toilette del vestibular, de lingual, de mesial y de distal, pero no realizaremos una toilette del piso de ese alvéolo. Como acabamos de decir, la incisión tiene que ser hacia distal en la rama ascendente. Tratar cuidadosamente el tejido blando y duro lingual,
no hacer maniobras bruscas en esa zona, no disecar el colgajo lingual en exceso, lo suficiente como para poder ver lo que tengamos que ver o realizar la maniobra que tengamos que realizar, colocar elementos de freno, de ostectomías y odontosecciones. En general se puede tener una legra, que sea una legra quizás más vieja que tengamos, que le podamos dar algún fresazo, que esté conteniendo la ostectomía o la odontosección que estemos haciendo, generando un freno en lingual. Y hay algunos estudios que destacan que aplicar múltiples tronculares tiene mayor chance de generar una alteración nerviosa de cualquiera de estos dos nervios. Por eso es importante todo lo que vimos en preclínica de anestesia, de los reparos anatómicos y de cómo aplicar la técnica para hacerla lo más eficaz posible para que la tengamos que dar solamente una vez. Desde el punto de vista del tratamiento, vamos a tener un tratamiento farmacológico, que es el protocolo que tenemos en la cátedra de cirugía 1, que se basa principalmente en la administración de corticoides de dexametasona en vía oral. En la caja viene de 10 comprimidos de 4 miligramos, o sea que le daremos 2 comprimidos por 3 días, 2 comprimidos por día por 3 días, un comprimido por día por 3 días, y después ese comprimido que nos queda excedente lo partiremos en 4 para tomar 1 miligramo por día por 3 días. Esto lo hacemos porque los corticoides pueden llegar a tener una farmacodependencia, entonces para poder aplanar esa curva de esa posible farmacodependencia, hacemos esta medida por demás preventiva. Coadyuvantemente se administran ibuprofeno de 400 miligramos, 3 por día por 3 semanas, o sea por 21 días, y si esto genera algún tipo de malestar gástrico, una gastritis por ejemplo, se puede administrar también omeprazol uno por día en ayunas. Esto solamente sirve si se aplica durante la primera semana. Este protocolo está basado en un estudio en ratas en el cual se evaluó la regeneración nerviosa y se observó que la aplicación temprana de corticoides favorece la regeneración nerviosa, y también en los lineamientos de los centros mundiales más en vanguardia de estas lesiones. También en la cátedra contamos con la posibilidad de que el paciente se realice una terapia con láser de baja frecuencia. Nosotros tratamos a estos pacientes en la cátedra. También tenemos una interrelación con el Hospital de Clínicas, con el servicio de neurología. Ellos suelen aplicar psicofármacos en pacientes que tengan una sintomatología, como vimos anteriormente, por ejemplo, una alodinia que no le permite el normal desarrollo de sus actividades diarias al paciente. Y en casos puntuales se puede llegar a evaluar la realización de alguna cirugía, como vieron en la clase de complicaciones intraoperatorias, alguna neurorrafia o alguna descompresión de la estructura nerviosa, como para generar una mejor evolución de la misma. En general, la parte de la cirugía es lo menos desarrollado de todo esto que acabamos de hablar. Obviamente también a estos pacientes se realiza una interconsulta con algún psicólogo para que pueda contemplar la parte psicológica de esta afectación. El mapeo de las lesiones nerviosas debe ser anotado en la historia clínica y nos sirve para evaluar cómo evoluciona esa lesión. En este caso va desde el agujero mentoniano casi hasta la línea media, involucra el labio inferior y hasta la basal mandibular, y cómo a medida que van pasando los días se va achicando hasta revertir completamente. Este tipo de mapeos se realiza con el paciente con los ojos cerrados, y es importante, para cerrar este tema, que nosotros le avisemos al paciente antes de realizar una cirugía del tercer mano inferior o que esté cerca de alguna estructura nerviosa, la posibilidad de lesión, y que también firme el consentimiento para esa cirugía. Ahora pasaremos a hablar de un tema muy importante, que son las infecciones que se pueden dar en la cavidad bucal, que pueden llegar a ser agudas o crónicas. Este tema lo van a ver también en profundidad cuando cursen la materia de cirugía 2, pero acá vamos a hacer una introducción de lo que es esta problemática. Las infecciones agudas son una complicación postoperatoria infrecuente
entre el 1 y 2% de las extracciones de rutina suelen darse en las extracciones de los terceros molares, que son cirugías que requieren elevación de colgajos amplios, ostectomías, procedimientos más laboriosos. Puede ser de aparición inmediata o inminente o tardía, más allá de un mes, a veces asociado a alguna medicación que se pueda llegar a dar en la cirugía que pueda enmascarar el posoperatorio inmediato. Son infecciones mixtas. Generalmente las bacterias empiezan siendo aeróbicas y gram positivas para hacerse mixtas con anaeróbicas y gram negativas. Y en general también tiene un proceso que arranca con una celulitis que es más diseminada y después se termina focalizando en un proceso abscedoso, un absceso, que ya tiene los límites un poco más definidos. Como etiología de las infecciones agudas, puede llegar a ser una infección previa del sitio quirúrgico operado, una contaminación quirúrgica de la zona. Hay que mantener siempre una cadena de asepsia lo más estricta posible y, la antisepsia del campo, como ya vimos previamente en otras clases. La presencia también de cuerpos extraños, espículas óseas, cálculo, malterar de obturación que no haya sido correctamente cureteado. También se puede ver al estado inmunológico del paciente, un paciente que esté inmunosuprimido por algún trasplante o que tenga HIV, o un paciente que tenga una diabetes no compensada, que hay en el estado sistémico del paciente, y también por el incumplimiento de las indicaciones posoperatorias, como estuvimos viendo también en otras complicaciones. Acá podemos observar diferentes cuadros clínicos de infecciones agudas. Estos cuadros van a cursar con fiebre, aumento de volumen, calor, rubor y dolor, y en un momento inicial una celulitis, y después eso se va a transformar en un exudado purulento. En el primer caso se puede observar una infección en el espacio submandibular bastante avanzada con este eritema que hay en la zona. En el segundo caso se puede observar un edema geniano paramandibular, y en el tercer caso otro edema submandibular, pero que aparenta tener una profundidad mayor. Esto es importante destacar que en el caso de las infecciones que se van para el lado de la cortical interna del hueso mandibular, el nervio miloioideo va a generar una separación de lo que está del espacio sublingual y un espacio submandibular. Cuando las infecciones se van a ese espacio submandibular, pueden avanzar hacia espacios posteriores, generar, por ejemplo, un problema que es la dificultad para tragar, la disfagia, y moverse a espacios laterofaringios o retrofaringios, que eso puede llegar, en un caso, si esta infección sigue avanzando, que se disemine hacia el mediastino, hacia el tórax, y pueda producir una mediastinitis, que eso puede provocar el óbito del paciente, digamos, la muerte del paciente si es que no es tratado y es abordado correctamente. En los casos en los que la infección no esté tan superficial, como puede llegar a ser en estos casos, que se ve claramente que esa colección está en un plano superficial, puede ser necesario pedir una ecografía o una tomografía de contraste para poder hacer un diagnóstico topográfico de en qué espacio anatómico está esa infección, así se puede abordar correctamente. Es importante que el tratamiento de estas lesiones muchas veces se toma una toma de un material de cultivo. Eso hay que hacerlo antes de hacer el drenaje. El drenaje es realizar, por ejemplo, en este caso, una incisión con algunos reparos, porque hay algunos nervios motores en esa zona que no vamos a querer lesionar, pero hacer una incisión para poder abordar ese absceso, que va a ser como un panal de abejas, va a tener varios tabiques que se tendrá que ir debridando como ya estuvimos viendo en algunas de las clases, para poder generar ese drenaje completo de ese absceso. Estas son algunas de las consideraciones en un modo rápido de qué es lo que tienen que tener o empezar a afinar un poco el ojo, ¿no? La fiebre, vamos a ver algunas en las próximas diapositivas, cuáles son los criterios también de internación de estos pacientes. Y en cuanto al tratamiento de las infecciones agudas, vamos a tener que determinar la gravedad de la infección y evaluar el estado sistémico del paciente. Si puede tragar bien, si puede respirar bien,
si tiene una apertura relativamente normal. En ese caso vamos a poder tratarlo en forma ambulatoria y le daremos un antibiótico bioral en forma empírica. Eso significa que le vamos a dar un antibiótico sin saber qué bacterias tiene a ciencia cierta, sino que, bueno, ya algunas conocemos las infecciones odontogénicas y tenemos algunos antibióticos que de primera elección pueden llegar a funcionar. Después lo que haremos es, sí, el tratamiento quirúrgico, el drenaje, el aseo quirúrgico, pero antes vamos a hacer alguna punción de ese material purulento para poder obtener una muestra sin que esté contaminada, por ejemplo, con alguna bacteria que pueda ya estar en la piel. Obviamente, siempre con una antisepsia del campo previa. Acá podemos ver el tratamiento de una infección aguda en forma ambulatoria, de un absceso que se generó después de la extracción de un tercer molar inferior, que pudo ser drenado intrabucalmente. Una vez que se eliminó el foco séptico, que se hizo el drenaje y que se tomaron los antibióticos, es de esperar que la evolución de esa infección sea favorable y que resuelva como se puede observar en este caso, que ya las fases ya están compuestas y que intrabucalmente no presenta tampoco ningún edema ni ningún problema. ¿Qué es lo que pasa si esa infección aguda se presenta en un paciente que ya está con un compromiso del estado sistémico, que tiene disnea, disfagia, está deshidratado? Bueno, va a requerir la hospitalización para que se puedan realizar los antibióticos de vía endovenosa y se pueda realizar una actitud quirúrgica más agresiva. Obviamente también se va a obtener ese material de cultivo para poder determinar si el antibiótico que estamos usando es el correcto o si hay que cambiarlo hacia otro medicamento. Esto grábenselo, que son los criterios de internación. Cuando ya la infección aguda no puede ser resuelta en forma ambulatoria y requiere ser internado el paciente, van a ser los cuadros estos de disfagia, que es la dificultad para tragar, la disnea, que es la dificultad para respirar, la deshidratación, el trismus moderado grave, con una apertura menor a 20 milímetros, menor de un dedo, fiebre elevada, malestar generalizado, necesidad de ser intervenido con anestesia general y la alteración de las defensas del huésped. Recuerden que todas las infecciones tienen un microorganismo, un ambiente y un huésped. Si ese huésped, por ejemplo, tiene una diabetes no compensada, va a tener un ítem más que no lleve a esto de criterio de internación. Se le puede también agregar una voz metálica que presentan estos pacientes, y también si llegan a tener un absceso, obviamente látero-retrofaringio, como mencionamos anteriormente, y una cifosis postural también es otro criterio de internación, que es una curvatura exagerada hacia adelante de la espalda, que es consecuencia de esta dificultad que tiene el paciente para respirar. Ahora vamos a ver un tratamiento de una infección aguda de un paciente que tuvo que ser hospitalizado. Se ve esta infección en el espacio submandibular, con un trismus del paciente que no puede abrir bien la boca. Esto es una tomografía. La tomografía siempre es útil separarla en dos y evaluar, por ejemplo, acá que la tráquea está desplazada. Vamos a ver una colección en este sector y un edema alrededor de esa colección. La tráquea ligeramente desplazada. Y en este corte también, ahí podemos ver otra colección. Acá, por ejemplo, se puede ver un absceso con producción de gases, seguramente sean bacterias anaerobias. Y ya podemos observar que está diseminado a ambos lados de la línea media. Este paciente fue tratado con un doble abordaje submandibular y se colocaron unos drens, una lámina, de lado a lado, y un tubo que también va de lado a lado con unas perforaciones que permiten colocar un agente antiséptico para realizar lavajes. Estos drens son sustancias, elementos que se colocan en el sitio drenado para que no se cierre la herida y pueda seguir expulsando el contenido purulento en las horas venideras. Esto es a las 24 horas, esto tampoco se puede dejar mucho tiempo porque puede llegar a generar una reacción a cuerpo extraño, se deja aproximadamente 3 días
y este drenaje junto con estos DRENs va a favorecer la curación de esta infección. Acá se puede ver cómo evoluciona esa infección aguda con el drenaje y la colocación de los DRENs y cómo a las 48 horas de la intervención ya el paciente recupera las facies y mejora notoriamente el trismus que tenía. Esto es una manera de tratar en forma hospitalaria a los pacientes con infecciones agudas. Bien, vimos un caso que era ambulatorio y este es el caso que es hospitalario. Las infecciones también pueden ser crónicas, generalmente asociadas a medicamentos antirresortivos o antiangiogénicos, como los bifosfonatos. Estos medicamentos se indican en pacientes con osteoporosis, osteopenias, en patologías oncológicas, mielomas múltiples y otras patologías, y alteran el normal funcionamiento del hueso, que generalmente se reabsorbe y se neoforma. Eso determina que ante alguna cirugía pueda ese tejido óseo no reaccionar de una manera normal y se generan secuestros óseos, que es lo que se ve acá en esta radiografía panorámica. Y acá está también el hueso necrótico, que de alguna manera el organismo intentará expulsarlo, pero si es muy grande, obviamente como este, no, le será difícil. Entonces necesitaremos resolver eso de una manera quirúrgica. Nosotros también en la cátedra también tratamos estos pacientes, así que en algún momento quizás tengan la oportunidad de verlos. Este es otro caso que también llegó a la cátedra, que llegó también por una alteración, porque ya está la osteonecrosis que tiene esta paciente, ya involucraba también al conducto dentario inferior, al nervio dentario inferior, y había sido consecuencia de una extracción dentaria, y acá también se puede ver clínicamente cómo se observa esa zona necrótica del hueso que ya no tiene vitalidad. Como anteúltima complicación vamos a ver la comunicación bucosinusal. La comunicación bucosinusal crónica es la presencia de una fístula entre la cavidad oral y el seno maxilar. Su incidencia es baja, pero la causa más frecuente es la extracción de piezas posterosuperiores, debido a la íntima relación que tienen los ápices con el suelo maxilar. Acuérdense que siempre evaluamos en el preoperatorio cómo es la relación de esos ápices con el seno maxilar. Acá se puede ver un seno muy neumatizado y la extracción de esta pieza dentaria que generó en el posoperatorio una comunicación bucosinusal crónica. Acá también se puede ver lo mismo, ¿no? Una extracción que está con íntima relación con el seno maxilar y cómo después de la extracción se generó esa comunicación. Nosotros ya vimos en la clase de complicaciones intraoperatorias que idealmente esto se resuelve en el mismo momento de la cirugía, pero en el caso de que no se pueda resolver o que se haya intentado resolver y no prosperó la cirugía, esto será un problema crónico que abordaremos después. Volviendo acá al momento de la cirugía, cuando se confirma o se sospecha de esa comunicación entre la cavidad bucal y el seno maxilar, se deben tomar las medidas para asegurar la formación del coágulo intraquirúrgico y obviamente no se cureteará esa zona de conexión entre las dos cavidades y se le dan indicaciones posoperatorias al paciente de que no se sople en la nariz, que estornude con la boca abierta, no soplar, no succionar, no fumar. Se extremarán esos cuidados para que no se cronifique esta comunicación. Acá podemos ver una mentonasoplaca en el cual se ve el seno maxilar tomado. Si se fijan y evalúan los dos senos maxilares, se observa que este tiene algún contenido. Y esto a veces se utilizan algunos elementos para comprobar esa comunicación bucosinusal. Y es importante que ese seno, para que pueda ser tratado, debe estar libre de patología. Esto quiere decir que este seno no se puede operar porque está ocupado. Tiene que estar como en el caso de la derecha. Tiene que ser un seno libre. Y eso se logra a través de lavajes del seno maxilar con solución fisiológica y con también antibióticos en forma tópica, como se está viendo acá. Es muy importante que, obviamente, que esté limpio el seno maxilar y que esté permeable el ostium. No sé si se acuerdan esto de anatomía, el complejo osteomeatal que desemboca en el meato medio. Si esto no está permeable, cualquier cierre de comunicación que intentemos hacer no va a prosperar porque no está sano el seno maxilar. Una vez ya tratado el seno maxilar, ya limpio como lo vimos en la diapositiva anterior,
el paciente ya con una mejoría del cuadro clínico, con menos dolor, menos pesadez, menos cacosmia, menos mal aliento, se puede proceder al cierre de la comunicación bucosinusal crónica. En este caso, se está mostrando acá cómo se realiza ese cierre en dos planos, un plano con sutura reabsorbible de la lesión de la comunicación propiamente dicha y un colgajo trapezoidal de Wasmund para terminar de cerrar esa comunicación. Esto con sutura no reabsorbible. Y lo mismo se puede realizar también con un colgajo en raqueta de desplazamiento, que es lo que se ve en las imágenes de abajo. Un cierre del primer plano con sutura reabsorbible y el colgajo en raqueta, la arteria palatina descendente y esa rotación del colgajo para cerrar la comunicación y esta zona que tendrá que cicatrizar por segunda. Hay otras formas también de hacerlo, como por ejemplo la bola adiposa de Billat, pero bueno, nada, con esto es someramente cómo se puede tratar una comunicación bucosinusal crónica. Para terminar, vamos a hablar de las alteraciones articulares. Las alteraciones articulares, caracterizadas por un dolor en la apertura y cierre, frecuente en pacientes con problemas preexistentes, generalmente causadas por una subluxación mandibular con o sin desplazamiento del disco. Vamos a tener que hacer la reducción de la misma. Se podrá realizar algún vendaje compresivo para evitar que se vuelva a luxar para las primeras horas. Se medicará con analgésicos y se evaluará cuál es la causa de ese dolor articular o de esa subluxación. Si es una causa oclusal o una causa protética, y en algunos casos las alteraciones articulares pueden llegar a conllevar tener que ser tratadas quirúrgicamente. Y bueno, como conclusión de esta citación de complicaciones postoperatorias, obviamente lo más importante siempre es prevenir estas complicaciones. Vamos a tener que hacer un correcto preoperatorio meticuloso, vamos a tener que diseñar un plan terapéutico preciso, vamos a tener que realizar técnicas adecuadas para cada caso en particular y estar preparados y capacitados para poder resolver las complicaciones que puedan suceder. Obviamente ustedes al principio van a estar empezando a desarrollar estas cirugías, así que van a estar asistidos por nosotros, por los docentes, y vamos a estar acompañándonos en este aprendizaje clínico. Y obviamente todo lo que es manejo de complicaciones va a tener que resolverse, como estuvimos viendo, de manera interdisciplinaria. Vamos a tener que a veces trabajar con anestesiólogos, con clínicos, con infectólogos, con terapistas, con hematólogos, con neurólogos, con todos los psicólogos, con todos los profesionales que nos ayuden a tratar a los pacientes de una manera integral. Y finalizamos con las carteleras virtuales de la cátedra.